Buenos días, tardes, noches. Espero que se encuentren muy bien de salud. Eh, me presento, mi nombre es Luis Felipe Pinilla Horta, hago parte de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Eh, y sin más, el objeto de este video, pues también como su nombre lo indica, es tratar de dar como una serie de consejos u orientaciones también, podríamos llamarlo así, para tratar de responder a preguntas de análisis de textos filosóficos, que en este caso, voy a ponerme un poco más pequeño, perdón, que en este caso trataremos el texto, el diálogo de Platón, que tiene por nombre el Timeo. Si bien espero que ya, si llegan a este video, ya hayan tenido una lectura previa de este diálogo, para que pueda ser un poco más amena la explicación y demás. En pantalla ya están viendo, por un lado, el diálogo abierto y por otro una pregunta de análisis de texto, eh, esta pregunta nos la ha formulado la profesora Diana Acevedo en alguno de sus talleres, en el desarrollo del curso a través del semestre. Considero que esta pregunta puede ser una pregunta de análisis analítica. Entonces, podríamos leerla, me va a permitir leerla, luego va a permitir de dar como una serie de indicaciones, o ubicarnos en el diálogo y ya por último tratar de responder a la misma. Entonces la pregunta es, ¿por qué Timeo hace su discurso acerca del universo? Entonces, si bien es una pregunta que sí requiere una lectura previa del texto, sin embargo, para responder a una pregunta de análisis de textos filosóficos, es muy importante contextualizar la pregunta, ¿no? Entonces, al contextualizar la pregunta, no sé, podríamos formular otro tipo de pregunta, sería como contextualizar el diálogo, el texto mismo, ¿sí? Y de pronto esto es, como, si bien no es una pregunta que aparece en el texto, en el diálogo, pero es una pregunta que surge a partir de un análisis de una serie, o de ubicar algunas señales que están dando a través de la conversación que tiene Sócrates con Critias, con Timeo y demás. En ese sentido, pues podríamos poner sobre la mesa que el primer punto, la primera orientación para responder a una pregunta de análisis, podría ser contextualizar la pregunta. ¿Sí? Si la pregunta es ¿por qué Timeo hace su discurso acerca del universo? Podríamos ubicar en qué parte del texto se plantea la pregunta o se da alguna señal de la razón de la misma. ¿Sí? En ese sentido, ya remitiéndonos al texto, ya pues yo tengo ubicado el reglón aparte. Acordémonos que estos son citas, es un modo de citación distinto, porque citas canónicas. Entonces, podríamos mirar que pues en la introducción del diálogo, voy a remitirme a la introducción del diálogo, mmm, aparece como si el diálogo fuese como una suerte de, como, no sé, lo veo yo en cierta manera en que pareciese que el diálogo se hace en la mañana, en la madrugada, ¿sí? Ya después de que tal vez el día anterior se había desarrollado otro diálogo donde muchos hacen la apuesta, bueno, también a través del análisis y el seguimiento histórico, que puede ser que el día anterior se desarrolló el diálogo que pues tiene por nombre la política. En ese sentido, eh, se desarrolla este diálogo en la casa de Sócrates y después de que amanece, uno de los invitados de Sócrates a su casa, pues se va. Y en ese sentido, habían quedado como en una especie de deuda en la mañana, y ahí es donde tiene espacio y contexto este diálogo. Si bien Sócrates les menciona a Critias, a Hermócrates y
a quién, y a Timeo, por supuesto, perdón, que pues que es necesario que alguien responda por la parte que le correspondía a la persona que se fue, ¿sí? Entonces ellos se responsabilizan, ya que, bueno, ya que la hospitalidad que ha tenido Sócrates con ellos ha sido muy buena. Como ellos lo mencionan, los dones de hospitalidad que ha tenido Sócrates ha sido muy buena para con ellos, como para, pues, como faltar con esta deuda, ¿sí? En ese sentido, bueno, quería llegar a este punto porque eh, vemos que si bien se desarrolla en la casa de Sócrates, que hay también hay una idea o un punto importante que es que Sócrates ha sido muy amable con la visita con ellos. eh, Ahí es donde ya nos podemos ubicar sobre el reglón 27A y 27B. Bueno, sobre estas líneas o estas palabras que da Critias, y estas pueden decir así, las leeré y ya luego me remitiré a la pregunta y a responderla. Entonces dice Critias: observa pues, Sócrates, cómo hemos organizado la disposición de los obsequios. Ojo, ojo con eso, la disposición de los obsequios. Decidimos que Timeo, puesto que es el que más astronomía conoce de nosotros y el que más se ha ocupado en conocer la naturaleza del universo, hable en primer lugar, comenzando con la creación del mundo y terminando con la naturaleza de los hombres. Después de eso, yo, como si tomara de los hombres nacidos en el relato y de ti algunos con la mejor educación, los pondré ante nosotros como frente a jueces, según la historia y la ley de Solón, y los haré ciudadanos de esta ciudad como si fueran aquellos atenienses de los que los textos sagrados afirman que desaparecieron, y en adelante contaré la historia como si ya fueran ciudadanos atenienses. Bueno, si bien Sócrates responde y demás, pero digamos en estas palabras de Critias, vemos que dos cosas, ya había de pronto una organización previa, ¿no? Que los invitados a la casa de Sócrates habían pensado, habían planeado para eso. Y que en palabras de Critias podemos mencionar como disposición de obsequios por la buena hospitalidad que Sócrates ha tenido con ellos, ya conectándolo con la idea anterior. En ese sentido, si queremos comenzar a responder esta pregunta, ¿por qué Timeo hace su discurso acerca del universo? Considero que es muy importante tener en cuenta estas palabras de Critias. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que podemos tener en cuenta. Bueno, ya las que se han mencionado también, que se ha contextualizado la pregunta. También ubicamos en qué parte del texto, eh, o bueno, se da alguna señal de la razón de ser de esta pregunta. Y, y aquí es donde pues podemos comenzar a darnos una idea, comenzamos a escribir algo para luego leerlo y releerlo. También ese es un consejo, una orientación importante, leer y releer lo que estamos escribiendo o lo que se escribe, eh, para, digamos, comenzar a desarrollar la respuesta de la misma. Entonces, en ese sentido, podríamos comenzar a escribir como el discurso de Timeo surge, como ya lo había mencionado, de la disposición de obsequios que preparan él y demás, ¿sí? No podríamos poner de la, como esto ya no es, son palabras, o bueno, son palabras ya de Critias, disposición de obsequios, disposición de obsequios que preparan el Hermócrates también, Hermócrates y Critias. Perdón, aquí hubo un doble espacio. El, coma, Hermócrates y Critias a Sócrates, ¿no? Por su buena hospitalidad. Punto. Sí, esto. Entonces aquí es necesario de pronto, pues,
ubicar, mm, bueno, como los personajes, ¿no? Importantes, entonces, y lo que en sí nos interesa, que es el discurso de Timeo. Entonces, ¿por qué hace su discurso acerca del universo? Y en esta primera idea o premisa, no sé, tratamos de señalar o señalamos el origen o la causa, ¿sí? De este discurso. Entonces, el discurso de Timeo, eh, perdón, aquí podríamos, surge de la disposición de obsequios que preparan él, Hermócrates y Critias a Sócrates por su buena hospitalidad, conectándolos ya con lo que podemos encontrar en el renglón 17b, donde se ve esto de los dones de hospitalidad de Sócrates y demás. Y ya esto lo estamos conectando con las palabras de 27a, que, pues que nos remite a Critias y que ya organizan una disposición de obsequios para Sócrates. Entonces, ahí es donde surge el discurso de Timeo. Podríamos seguir diciendo, o sea, en ese sentido, podríamos poner, en ese sentido, mmm, Critias eh, menciona que Timeo es quien debe ocuparse de hablar sobre la creación del mundo, ¿no? Como hemos reflejado ahí en ese. Critias menciona que Timeo es quien debe ocuparse de hablar, ¿no? De hablar mmm, sobre la creación del mundo y la naturaleza del hombre. Sí, estoy respondiendo digamos, o asociándolo al concepto que de pronto se ve reflejado en la pregunta de universo, ¿no? Podríamos ya dar la razón, ya que de los presentes era el que más estaba interesado, ¿no? Interesado y conocía sobre astronomía y la naturaleza del universo, como sobre astronomía y la naturaleza del, del universo. Esto, pues si bien lo citamos, renglón, habíamos dicho que era el 27A, ¿cierto? Entonces, como les dije, otra orientación o consejo que podría, se podría tener en cuenta para responder este tipo de preguntas es leer y releer lo que escribimos. Entonces voy a leerlo todo a ver qué tal queda. El discurso de Timeo surge de la disposición de obsequios que preparan él, Hermócrates y Critias a Sócrates por su buena hospitalidad. En ese sentido, Critias menciona que Timeo es quien debe ocuparse de hablar sobre la creación del mundo y la naturaleza del hombre, esto haciendo referencia, como ya bien lo dije, al concepto de universo en la pregunta, ya que de los presentes era el que más estaba interesado y conocía sobre astronomía y la naturaleza del universo. ¿Sí? Esto puede ser una posible respuesta a esta pregunta analítica de texto filosófico. Si bien tiene unos insumos que se toman del texto, también pueden surgir otras respuestas como también eh, nos dimos cuenta en la socialización de pronto de las respuestas en clase ya con los diferentes compañeros. Sin embargo, pues aquí la exposición u objeto del video también es tratar de dar esa serie de consejos que creo y que es importante retomarlos. Y el primero sería como eh, pues para responder a una pregunta de este corte, tenemos que contextualizar la pregunta, identificarla pues a mismo modo, también ubicar en qué parte del texto se plantea la pregunta, donde sea, en el caso de que sea una pregunta que se traiga literalmente del texto, o si no, pues ubicar una parte del texto donde se da alguna señal de la razón de ser de la misma. Y por último, cuando ya tengamos escrito algo,
con alguno de los insumos que ubiquemos en el texto, leer y releer lo que hemos escrito, ¿sí? Entonces, aquí tuvimos como insumo los dones de hospitalidad de Sócrates, ¿sí? La organización previa que tuvieron los invitados de Sócrates, que ellos llaman disposición de obsequios, que dan paso al origen del discurso de Timeo, ¿sí? Y al del, bueno, también al de Critias y demás. Pues también el contenido de qué se va a tratar este discurso de Timeo, que también lo podemos ver reflejado aquí en las palabras de Critias, que nos está dando como una suerte de introducción, como una suerte, no sé, como de un premio, como que está remojando ya el tema sobre el que Timeo va a desarrollar buena parte, bueno, la mayoría del discurso. Entonces, no siendo más, espero que este video les sirva, espero que haya quedado claro cualquier duda, inquietud, eh, pues estamos atentos y muchas gracias. Muy amable, buena noche, buen día, buena tarde y de nuevo que tengan muy buena salud.